Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, queridos hermanos, meditando en las enseñanzas del Papa Benedicto XVI en lo que se refiere a los padres de la Iglesia. Y hoy vamos a leer, en primer lugar, su catequesis, audiencia general del día miércoles 10 de octubre del año 2007, en la que el Santo Padre Benedicto XVI nos habla de la vida y de la obra de San Hilario de Poitiers. Y les decía el Papa, a quienes le escuchaban allí en San Pedro: queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablar de un gran padre de la Iglesia de Occidente, San Hilario de Poitiers, una de las grandes figuras de obispos del siglo IV, enfrentándose a los arrianos, que consideraban al Hijo de Dios como una criatura, aunque excelente, pero solo una criatura. San Hilario consagró toda su vida a la defensa de la fe en la divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios, y Dios como el Padre, que lo engendró desde la eternidad. No disponemos de datos seguros sobre la mayor parte de la vida de San Hilario. Las fuentes antiguas dicen que nació en Poitiers, probablemente hacia el año 310. De familia acomodada, recibió una sólida formación literaria que se puede apreciar claramente en sus escritos. Parece que no creció en un ambiente cristiano. Él mismo nos habla de un camino de búsqueda de la verdad que lo llevó poco a poco al reconocimiento del Dios creador y del Dios encarnado, que murió para darnos la vida eterna. Bautizado hacia el año 345, fue elegido obispo de su ciudad natal en torno a los años 353-354. Viendo un poco la fecha, podemos decir, agregando entre paréntesis, que si nació hacia el año 310, habría sido bautizado a los 35 años, y pasaron 10 años cuando fue elegido obispo de la ciudad de Poitiers, en el 353-54. Y continúa diciendo el Papa: en los años sucesivos, San Hilario escribió su primera obra, el comentario al Evangelio de San Mateo. Se trata del comentario más antiguo en latín que nos ha llegado de este Evangelio. En el año 356 asistió como obispo al sínodo de Béziers, en el sur de Francia, el sínodo de los falsos apóstoles, como él mismo lo llamó, pues la asamblea estaba dominada por obispos filoarrianos, que negaban la divinidad de Jesucristo. Estos falsos apóstoles pidieron al emperador Constancio que condenara al destierro al obispo de Poitiers. De este modo, San Hilario se vio obligado a abandonar la Galia en el verano del año 356. Desterrado en Frigia, en la actual Turquía, San Hilario entró en contacto con un contexto religioso totalmente dominado por el arrianismo. También allí su solicitud de pastor lo llevó a trabajar sin descanso por el restablecimiento de la unidad de la Iglesia sobre la base de la recta fe formulada por el Concilio de Nicea. Con este objetivo, emprendió la redacción de su obra dogmática más importante y conocida, el De Trinitate, o sea, sobre la Trinidad. En ella, San Hilario expone su camino personal hacia el conocimiento de Dios y se esfuerza por demostrar que la Escritura atestigua claramente la divinidad
del Hijo y su igualdad con el Padre, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en muchas páginas del Antiguo Testamento, en las que ya se presenta el misterio de Cristo. Ante los arrianos, insiste en la verdad de los nombres de Padre y de Hijo, y desarrolla toda su teología trinitaria partiendo de la fórmula del bautismo que nos dio el Señor mismo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, y si bien algunos pasajes del Nuevo Testamento podrían hacer pensar que el Hijo es inferior al Padre, San Hilario ofrece reglas precisas para evitar interpretaciones equívocas. Algunos textos de la Escritura hablan de Jesús como Dios, otros en cambio subrayan su humanidad. Algunos refieren a Él en su preexistencia junto al Padre. Otros toman en cuenta el estado de abajamiento, kenosis, en griego, su descenso hasta la muerte. Otros, por último, lo contemplan en la gloria de la resurrección. En los años de su destierro, San Hilario escribió también el libro de los sínodos, en el que reproduce y comenta para sus hermanos obispos de la Galia las confesiones de fe y otros documentos de los sínodos reunidos en Oriente a mediados del siglo IV. Siempre firme en la oposición a los arrianos radicales, San Hilario muestra un espíritu conciliador con respecto a quienes aceptaban confesar que el Hijo era semejante al Padre en la esencia, naturalmente intentando llevarles siempre hacia la plena fe, según la cual no se da solo una semejanza, sino una verdadera igualdad entre el Padre y el Hijo en la divinidad. También me parece característico su espíritu de conciliación. Trata de comprender a quienes todavía no han llegado a la verdad plena y con gran inteligencia teológica les ayuda a alcanzar la plena fe en la divinidad verdadera del Señor Jesucristo. En el año 300 o 361, San Hilario pudo finalmente regresar del destierro a su patria e inmediatamente reanudó la actividad pastoral en su iglesia. Pero el influjo de su magisterio se extendió de hecho mucho más allá de los confines de la misma. Un sínodo celebrado en París en el año 360 o en el 361 retomó el lenguaje del Concilio de Nicea. Algunos autores antiguos consideran que este viraje antiarriano del episcopado de la Galia se debió en buena parte a la firmeza y a la bondad del obispo de Poitiers. Esa era precisamente una característica peculiar de San Hilario, el arte de conjugar la firmeza en la fe con la bondad en la relación interpersonal. En los últimos años de su vida, compuso los tratados sobre los salmos, un comentario a 58 salmos, interpretados según el principio subrayado en la introducción de la obra, entre comillas: no cabe duda de que todas las cosas que se dicen en los salmos deben entenderse según el anuncio evangélico, de manera que, independientemente de la voz con la que ha hablado el espíritu profético, todo se refiere al conocimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, encarnación, pasión y reino, y a la gloria y potencia de nuestra resurrección. En todos los salmos ve esta transparencia del misterio de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia.
En varias ocasiones San Hilario se encontró con San Martín, precisamente cerca de Poitiers, el futuro obispo de Tours. Fundó un monasterio que todavía hoy existe. San Hilario falleció en el año 367. Su memoria litúrgica se celebra el 13 de enero. Y en el año 1851, el beato Pío IX lo proclamó doctor de la Iglesia. Y continúa el Papa Benedicto: para resumir lo esencial de su doctrina, quiero decir que el punto de partida de la reflexión teológica de San Hilario es la fe bautismal. En el De Trinitate escribe: Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, confesando al autor, al unigénito y al don. Solo hay un autor de todas las cosas, pues solo hay un Dios Padre, del que todo procede, y un solo Señor, nuestro, Jesucristo, por quien todo fue hecho, y un solo Espíritu, don de todos. No puede encontrarse nada que falte a una plenitud tan grande en la que convergen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo la inmensidad en el eterno, la revelación en la imagen, la alegría en el don. Dios Padre, siendo todo amor, es capaz de comunicar en plenitud su divinidad al Hijo. Considero particularmente bella esta formulación de San Hilario, dice el Papa Benedicto. Dios solo sabe ser amor y solo sabe ser Padre. Y quien ama no es envidioso, y quien es Padre lo es totalmente. Este nombre no admite componendas como si Dios solo fuera Padre en ciertos aspectos y en otros no. Por esto, el Hijo es plenamente Dios, sin falta o disminución alguna. Quien procede del perfecto es perfecto, porque quien lo tiene todo lo ha dado todo. Solo en Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, la humanidad encuentra salvación. Al asumir la naturaleza humana, unió consigo a todo hombre. Se hizo la carne de todos nosotros. Asumió en sí la naturaleza de toda carne y, convertido así en la vid verdadera, es la raíz de todo sarmiento. Precisamente por esto el camino hacia Cristo está abierto a todos, porque Él ha traído a todos hacia la humanidad, aunque siempre se requiere la conversión personal. A través de la relación con su carne, el acceso a Cristo está abierto a todos, a condición de que se despojen del hombre viejo y lo claven en su cruz, a condición de que abandonen las obras de antes y se conviertan para ser sepultados con Él en su bautismo con vistas a la vida. La fidelidad a Dios es un don de su gracia. Por ello San Hilario, al final de su tratado sobre la Trinidad, pide la gracia de mantenerse siempre fiel a la fe del bautismo. Es una característica de este libro. La reflexión se transforma en oración y la oración se hace reflexión. Todo el libro es un diálogo con Dios. Quiero concluir la catequesis de hoy con una de estas oraciones que se convierte también en oración nuestra. Haz, Señor, reza San Hilario con gran inspiración, que me mantenga siempre fiel a lo que profesé en el símbolo de mi regeneración cuando fui bautizado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que te adore, Padre nuestro, y juntamente contigo a tu Hijo, que sea merecedor de tu Espíritu Santo, que procede de ti a través de tu unigénito. Amén. Y hasta aquí las palabras del Papa Benedicto, y son pocos los minutos que nos quedan para comentarlas, pero
es una buena oportunidad para que aprovechemos a pedirle a San Hilario que nos ayude también a nosotros a ser fieles a nuestro compromiso bautismal. San Hilario, lo decíamos, habría recibido el bautismo siendo ya mayor, de unos 35 años. Seguramente muchos de nosotros, bueno, yo y muchos de los que escuchan, han recibido el bautismo siendo niños, y fueron justamente los padres y padrinos quienes asumieron nuestro compromiso bautismal. Pero luego hemos ido creciendo y pudimos confirmar nuestro compromiso en el bendito sacramento de la confirmación, cuando recibimos el Espíritu Santo. Le hemos dicho que sí, que queremos ser fieles a Jesucristo. Y esta fidelidad que pide San Hilario para él, se la pedimos hoy también a Dios para nosotros por la intercesión de este santo. Señor, te pedimos que a través de San Hilario nos ayude a ser muy fieles, que esa fidelidad se manifieste en nuestra conducta, en nuestro obrar, en nuestro día, que esa fidelidad se manifieste también en ese empeño por ser apostólicos, por llevar los hombres, los amigos, las personas, los parientes que Dios ha puesto a nuestro lado hacia Dios. Y vamos a tratar de hacerlo como lo hacía San Hilario. Nos dice el Papa Benedicto que San Hilario se caracterizó justamente por el arte de conjugar la firmeza en la fe con la bondad en la relación interpersonal. También le pedimos eso hoy a Dios para nosotros por intercesión de San Hilario, que sepamos hacer este apostolado, siendo firmes en la fe, porque las verdades de fe no son nuestras, son de Dios, no las podemos cambiar, siendo firmes en la fe, pero siendo muy bondadosos, siendo muy comprensivos, siendo muy tolerantes, siendo muy respetuosos en el trato con los demás. Si ellos se quieren acercar a Dios, nosotros le abriremos las puertas para explicar, para contar, para decir, pero obligar nunca a nadie, porque Dios no quiere que nadie sea violentado en su conciencia. No se impone nada, ni siquiera la verdad. Hay que respetar las conciencias de los demás, pero la invitación de Jesucristo a ir por todo el mundo y a llevar el Evangelio se lo hizo a los apóstoles, pero nos la hizo a todos. Por eso hoy a San Hilario le pedimos, o a Dios por intercesión de San Hilario, que nos alcance la fidelidad en la fe y que nos alcance también un gran celo apostólico para llevar, como lo hizo él, con gran bondad, con gran cariño, con gran amor, esta verdad que salva, que Cristo es el camino, que Él es la vida, que justamente unidos al Señor alcanzaremos la felicidad en la tierra y la felicidad en el cielo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.